Buenos días, hermanos, una vez más. De esta manera, después de este momento tan emotivo, ¿verdad? Sabemos que un matrimonio siempre tiene sus altibajos, a veces cuesta más, a veces la estamos remando allí, pero es como un bote, ¿verdad? Que no va a llegar a destino si ambos no reman. Si uno solamente se va esforzando, ese bote dará vueltas allí, uno no sabe cuántas veces, pero no va a llegar a destino. La única forma es que ambos sobrelleven juntos. Y en medio de esa aventura, como mencionó el profe Carlos, obviamente van a haber tormentas, van a haber turbulencias. Turbulencias creo que es arriba, ¿verdad? Bueno, pero van a haber mareas fuertes. Pero lo importante es permanecer firmes y perseverar, porque esa es la vida cristiana. De eso se trata, hermanos amados. Por eso en esta mañana también queremos reflexionar acerca de aquel compañero que está con nosotros en todo momento y que nos capacita y nos ayuda a sobrellevar precisamente los momentos de adversidades. Nos capacita también para perseverar. Y ese amigo, ese compañero del que hablamos es el Espíritu Santo. La semana pasada el profe Carlos ya nos estuvo hablando acerca de si el Espíritu Santo puede abandonarnos, podemos perder, el Espíritu Santo no. Y llegamos a una conclusión bíblica, que es el Espíritu Santo no podemos perder, pero sí podemos apagar, podemos aminorar su influencia en nuestras vidas. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos fortalecernos en el Espíritu Santo, queremos vivir una vida llena, una vida de plenitud en el Espíritu. Y queremos descubrir cómo se hace eso. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice el texto bíblico: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar esta adoración pública, queremos pedirte, Señor, tu guía, tu dirección. Padre amado, bendice tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Bendice también al predicador, de manera que no sean opiniones humanas las que sean emitidas desde este púlpito, sino que sea la bendita palabra de Dios. Queremos escucharte a ti, Señor. Prepara nuestros corazones. Quita de nosotros toda ansiedad, toda preocupación en este momento y que estemos prestos a escuchar lo que tienes para decirnos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, el contexto general de este capítulo tiene que ver con el andar cristiano a la luz de lo que el creyente es en Cristo Jesús. Esta epístola está dirigida sola y exclusivamente a creyentes. Cuando nosotros comenzamos Efesios capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se dirige a los santos y fieles de Éfeso. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, esa descripción bíblica neotestamentaria se aplica exclusivamente a los que han sido redimidos, a los que han sido llamados a salvación. De manera que este pasaje, estas instrucciones son para los creyentes. Y este llamamiento que hace el Señor, este llamamiento a la salvación, requiere una conducta que sea coherente con aquello que profesamos. Por eso el apóstol Pablo también dice en el versículo 1 del capítulo anterior, del capítulo 4 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es que nuestro andar debe corresponderse con nuestra fe. Esa es la manera que, como Pablo le escribe a Tito, vamos a nosotros adornar la doctrina. Cuando nosotros vivimos una conducta o nos comportamos de acuerdo a lo que profesamos o lo que creemos. Porque lo contrario, bueno, entonces habremos creído en vano.
Algunos hermanos tienden a exagerar sus virtudes, ¿verdad? Habrán escuchado seguramente hermanos que, bueno, por poco ya no están en la gloria, ¿verdad? Y uno se pregunta qué hace en medio de nosotros los pecadores. Sin embargo, pronto uno se da cuenta por su conducta, por su forma de tratar a los demás, por sus relaciones, si realmente lo que profesa es cierto, si lo que dice, lo que enseña es coherente con lo que vive. Andar en una vida digna de llamamiento se expresa precisamente en este pasaje que nosotros acabamos de leer, específicamente en el versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Y este mandato que encontramos aquí, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, no es algo opcional para el creyente, hermanos. Este es un imperativo. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo, debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros nunca podremos andar en unidad, nunca vamos a andar en humildad, nunca vamos a andar de una forma diferente a la que anda el mundo, caminar en luz, en amor, en sabiduría, si no somos capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. Pablo ya les había dicho a sus lectores que ellos habían sido sellados por el Espíritu Santo. También les dice en este texto que ellos no deben contristar al Espíritu Santo y ahora les manda que sean llenos del Espíritu Santo. Teológicamente hablando, aquí encontramos 2 mandamientos y 3 consecuencias de esos mandamientos. Primer mandamiento, no se embriaguen con vino. Segundo mandamiento, sean llenos del Espíritu Santo, y las consecuencias de eso, bueno, son que vamos a tener gozo, gratitud y sumisión. Esas son las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo comienza diciendo precisamente que no debemos embriagarnos con vino. Eso no es lo que tiene que hacer un creyente. Que no podamos beber o no alcohol, eso ya es otra historia. Aquí nos dice que no os embriaguéis con vino. Muchas personas en la actualidad sienten una necesidad de algo que les llene. Quieren sentirse alegres, quieren escapar del estrés, quieren escapar de una vida de confusión, de tantos problemas, y entonces le meten un drink, ¿verdad? El famoso tercer tiempo, para aflojar el cuerpo, es para relajarse nomás. Una cervecita no hace nada. Como decía José Ortega y Gasset, aquel conocido filósofo español, una copa es poca, 2 son suficientes, 3 copas es poca. Eso pasa con el alcohol. La primera copa, bueno, no me hizo nada. La segunda ya es suficiente, ya estoy satisfecho, ya me siento un poco mareado. La tercera, otra vez es poca, quiero más. Ese es el problema con el alcohol. Al no ser un hijo de Dios, obviamente esta gente que se embriaga, no tiene otra forma en donde encontrar contentamiento, donde encontrar alegría. Entonces, buscan un falso estimulante como la droga o el alcohol. El apóstol Pablo aquí nos dice, no se embriaguen con vino, no se embriaguen con alcohol. El apóstol Pablo aquí está trazando una suerte de paralelismo entre lo que es embriagarse con vino y lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y ese paralelismo lo podemos encontrar en que cuando uno se embriaga con alcohol, decimos que está bajo la influencia de esa droga, ¿verdad? Bueno, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, está bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese es el paralelismo, pero después viene el contraste, porque de repente algunos piensan que ser gobernados por el Espíritu o estar llenos del Espíritu Santo es que uno pierde el control, y eso es totalmente falso. A diferencia del alcohol, que sí perdemos el control y perdemos el sentido, digamos, de nuestra conciencia, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ganamos el control. Nunca tenemos tanto dominio propio como cuando estamos llenos del Espíritu Santo. No es que entramos en trance y no me acuerdo de lo que pasó y comencé a hablar en lenguas y mi lengua se soltó y yo ni siquiera sabía lo que dije. No, una persona llena del Espíritu Santo está en completo control y dominio de lo que dice y hace. En cambio, la persona que bebe alcohol, sí, es una persona que le dio riendas sueltas al cuerpo y dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿verdad? Todo es joda, pero eso no ocurre con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, santos y amados de Dios, no es una experiencia mística, no es una experiencia de hablar en lenguas, no es que me voy a caer de espaldas, no es que entro en un trance y no sé lo que me pasó, no, eso no es
llenura del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es un asunto de control, de gobierno. Recordemos, el don final del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, es precisamente la templanza. ¿Y la templanza qué es? No es otra cosa que una virtud necesaria para moderar los impulsos y las emociones. Es decir, para que no me vaya todo. Para eso sirve la templanza, esa es la templanza. En otras palabras, la templanza es el dominio propio. Dominio propio. Una persona llena del Espíritu Santo tiene dominio propio, no se deja llevar por los placeres, ni por sus deseos, ni por sus gustos o por cualquier otra cosa. Es una persona que tiene dominio de sí mismo. El ser lleno del Espíritu Santo, entonces, no es otra cosa que ser gobernado por el Espíritu Santo por medio de la palabra que Él mismo inspiró. Y esto es muy importante, porque si nosotros podemos ver un pasaje paralelo a este en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirar ese pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice el texto bíblico, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y después hay unas consecuencias de que esa palabra mora en abundancia en vosotros. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones, salmos, himnos, cánticos espirituales, esto es gozo. Dice, todo lo que hacéis sea de palabra, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias, aquí está la gratitud. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, aquí está la sumisión. ¿Notaron algo semejante al texto de Efesios 5, 18 en adelante? Sí, las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo y de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros son idénticas, son las mismas consecuencias. En otras palabras, estar llenos del Espíritu Santo y estar saturados de la palabra de Dios son virtualmente acciones idénticas. Hermanos amados, no podemos separar el obedecer la palabra de Dios de la llenura del Espíritu Santo. Por ahí alguien me dijo, un fanático religioso, ¿verdad? Ustedes los bautistas no dan libertad al Espíritu. Ustedes se pasan leyendo nomás su Biblia y no dejan no dan espacio a la revelación de Dios. Ustedes son letreros, me dijo. Letreros, porque nos dedicamos a las letras, ¿verdad? Que demasiado estudiamos. Hermanos amados, esta persona obviamente no conoce en qué consiste realmente ser gobernado por el Espíritu Santo. Ser gobernado por el Espíritu Santo es estar sometido a la palabra de Dios. No podemos separar la palabra de Dios de la llenura del Espíritu Santo, porque de lo contrario caemos en el misticismo y en prácticas heréticas. Una persona, por eso aparecen estos que tuvieron revelaciones y tuvieron visiones y cosas por el estilo, porque no leen sus Biblias. Van a ver ustedes en esas iglesias en donde hay tantas revelaciones, increíble. Y la vez pasada, por curioso, nomás entré en una de las páginas, 5 horas de predicaciones de un pseudoapóstol, ¿verdad? Que está acá en Lambaré, cerquita nomás. 5 horas. 5 horas. Nosotros no podemos aguantar media hora acá de predicación y ya me miran mal acá los muchachos, ¿verdad? 5 horas el tipo sin abrir la Biblia. Sin abrir la Biblia. Eso. Y a eso le llaman ellos, ¿verdad? Le llaman la ciencia, el espíritu de ciencia, ¿verdad? Porque el Señor pues le reveló, entonces no necesita de la Biblia porque Él le dio libertad al espíritu que le revele esas cosas. Ridículo, hermanos. Eso es ridículo. Cuando nosotros separamos la palabra de nuestras emociones, caemos en prácticas heréticas. Entonces, cuando vos estás sintiendo algo, recordemos, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Cuando estás sintiendo algo, andate a la Biblia o medita acerca de la Biblia si eso es realmente bíblico, si eso puede ser así o no. ¿Será que esto es así? Bueno, soñé con un número. ¿Será que tengo que jugar a la quiniela? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que esa es una revelación de Dios para que me vuelva millonario? ¿Qué dice la Biblia? No podemos separar lo uno del otro. Sed llenos del Espíritu Santo es un mandamiento de Dios y Él espera que lo obedezcamos todos. Noten ustedes que, en primer lugar, esto está en plural, hermanos. Sed llenos todos. No es algo privativo del creyente más maduro, del pastor nomás. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y noten también que este verbo está en presente pasivo.
¿sí? No dicen llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos hacer. Esto no es algo que nosotros vayamos a hacer. Sed llenos significa permitan ustedes que se permitan, es decir, den espacio. El Espíritu Santo es el que los va a llenar, pero ustedes no pueden llenarse por sí mismos. Es el Espíritu, es Dios el que hace este trabajo. Hay una comparación interesante que hizo un pastor con relación a la epístola de Efesios. Y él habla de que podríamos comparar el libro de Efesios como la descripción de un auto de alta potencia, de alta gama. No sé, 5.000 caballos de fuerza. No sé si eso es mucho para un auto. Creo que sí, es mucho. Robert, es mucho. Un auto de alta potencia, ¿verdad? Un Ferrari, no un Twingo. El que entendió la referencia, entendió. Los mundanos que entendieron la referencia. Un Ferrari, en donde los primeros tres capítulos nos describe las prestaciones de ese vehículo, sus componentes, su estructura. En el capítulo 3, versículos 14 al 21, se nos da la llave de ese vehículo. Allí está la llave para arrancar ese vehículo. Ya tenemos el vehículo, tenemos la llave. Ahora necesitamos un mapa, tenemos que saber hacia dónde nos vamos. Y allí está el capítulo 4 de Efesios, que nos brinda el itinerario. Después, en el capítulo 6 de Efesios, encontramos los obstáculos que vamos a encontrar en ese camino. Pendientes, caminos pedregosos, bosques, ríos, riachuelos y todo, ¿verdad? Pero en el capítulo 5, versículo 18, encontramos algo indispensable para hacer andar ese vehículo, que sería el combustible. Y ese es el Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 18, el combustible para mover ese vehículo. Pero yo le agregaría algo más. El Espíritu Santo no solamente es el combustible en la vida del creyente. El Espíritu Santo también es el chofer, o debe ser el chofer. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos amados, no tiene que ver con cantidad o calidad. No es algo como que yo soy como un vaso y el Señor me va a llenar de su Espíritu. Entonces, tanque lleno, por favor. O hasta la mitad nomás. Entonces voy a ser medio creyente, no voy a ser demasiado piadoso. No puedo ser tan santo, entonces hasta la mitad nomás. O algunos más espirituales, ¿verdad? Algunos hermanos pentecostales. Señor, dame una doble porción de tu Espíritu. ¿Acaso el Espíritu se da por porciones, por partes? No, eso es un error. Esos son errores en la enseñanza. El Espíritu Santo, cuando hablamos de llenura, no es algo que se va cargando como un vaso, a pesar de que hay una música por ahí. Creo que es un corito pentecostal, no lo recuerdo bien, que dice: trae tus vasos, ven a mí, Él lo llenará, sí, hasta que rebose. Pero así no es como funciona esta llenura. Cuando nosotros vamos al concepto de llenura, o por lo menos a esa expresión de llenura en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a ver que tiene que ver no con calidad ni cantidad que se carga, sino tiene que ver con control. Noten, por ejemplo, cuando habla en Lucas capítulo 4, versículo 28, cuando los fariseos quisieron matar a Jesús y se enojaron demasiado, y dice el texto bíblico, se llenaron de ira. ¿Qué significa eso? Que fueron controlados por la ira, que fueron gobernados por la ira. Eso es. Otro pasaje, Hechos capítulo 13, versículo 45, cuando algunas personas, los judíos realmente, por celos se opusieron al ministerio de Pablo y Bernabé, nos dice que los judíos se llenaron de celos. Es decir, fueron controlados por los celos. De manera que cuando nosotros hablamos de llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de control, de un dominio, dejar ser controlados, manejados por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa que mi mente, mis emociones y mi voluntad están puestos a su disposición y Él los gobierna. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es vivir en el Espíritu. Esa es la plenitud del Espíritu. Que no tenemos que comparar con el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Otro error que se comete. Que se piensa que la llenura del Espíritu Santo es ser bautizado con el Espíritu. No hay tal cosa. Nosotros, todos los creyentes, cuando recibimos a Cristo, ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo.
Cuando nosotros vemos Pentecostés, estos hermanos recibieron, o sea, ya recibieron a Jesús, ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y después fueron llenos del Espíritu para salir a predicar. Eso fue lo que los capacitó y les dio el poder para salir a predicar el glorioso mensaje del Evangelio, ¿verdad? Esto del bautismo en 2 etapas no existe. Esto de que primero soy bautizado en el nombre de Jesús o en Jesús y después soy bautizado por el Espíritu Santo. De que puedo tenerle a Jesús, pero otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo y esa es la llenura. Eso no es cierto. Nosotros cuando recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo completo. Cuando recibimos a Jesús, nosotros somos bautizados y sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿A quién les está hablando? A creyentes. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos manda que seamos bautizados por el Espíritu Santo, porque ese es un evento que ocurre una vez y para siempre, es irrepetible. Cuando recibiste al Señor, te convertiste, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. No hay otro bautismo. No hay otro bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué con el evento que se relata allí en Hechos 8, 14, 16? Porque allí se nos habla acerca de los hermanos de Samaria. Hechos capítulo 8, versículos 14 y 16 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y este es el pasaje que utilizan nuestros hermanos pentecostales, que fuimos bautizados en Jesús, pero otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, que se manifiesta por el don de lenguas. Y hermanos amados, nosotros no podemos utilizar el libro de los Hechos como un libro normativo, o no podemos sacar doctrina de Hechos. El libro de los Hechos es un texto que nos relata una historia, nos relata el inicio de la iglesia y no podemos extraer de allí principios doctrinales. No podemos decir porque en Hechos pasó eso, tiene que pasar hoy lo mismo. Así como el Calvario, así como el Pentecostés fue un evento único y irrepetible, esto también fue un evento único y irrepetible. Entonces, convengamos en que somos bautizados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús, pero después podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando nos dejamos controlar y gobernar por Él. Ahora, ¿cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué uno quiere ser lleno del Espíritu Santo? Nosotros solemos pensar que es importante ser llenos del Espíritu Santo para el ministerio de la predicación o para dar testimonios, ¿verdad? Y es cierto en parte. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener relaciones saludables con Dios mismo primero y con nuestros hermanos después y con la gente del mundo también. Queremos tener relaciones sanas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta esta llenura del Espíritu Santo? A través, nos dice el apóstol Pablo, de 3 evidencias. El que está lleno del Espíritu Santo siempre está gozoso. El que está lleno del Espíritu Santo es una persona agradecida. Y el que está lleno del Espíritu Santo es una persona que no tiene problemas para someterse, para ser sumisa. No es aquel que, no. O yo hago lo que quiero, a mi manera. No es así. El que está lleno del Espíritu Santo es una persona sumisa. Veamos primero, la primera consecuencia de una persona llena del Espíritu Santo es que tiene gozo. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Entonces tiene que hacer oración. Pero si está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cantar alabanzas. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No significa, hermanos, que si estamos llenos del Espíritu Santo vamos a hablar cantado, ¿verdad? Que vamos a cantarnos. Hermano Wilfrido, bienvenido. No. Cuando habla de cantar, ¿verdad? O hablar entre vosotros con salmos, se está refiriendo en el contexto de la adoración pública. Obviamente una persona cuyo corazón está lleno de gozo va a cantar en cualquier momento, en cualquier lugar.
¿Alguna vez se sintieron que están tan gozosos, tan contentos, comienzan a cantar esas alabanzas, ¿verdad? Esos himnos, les viene a la memoria y cantan. Eso es señal de que están llenos del Espíritu Santo. Por eso se hace mención aquí de los salmos, de las canciones, de los himnos, cánticos espirituales. Los cánticos espirituales, a diferencia de los salmos que están en la Biblia y de los himnos que están escritos, nosotros tenemos nuestros himnarios. Los cánticos espirituales son aquellos que brotan de un corazón agradecido, así en forma natural. Y yo comienzo a cantar, ¿verdad? Una música a Dios. No sé si alguna vez crearon músicas para Dios. ¿Y salió de ustedes? Si no lo hicieron, entonces nunca se fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí sí todo el mundo, ahí todos cantaron. El cristiano, hermanos amados, tiene motivos abundantes, motivos suficientes para estar permanentemente regocijado. Recordemos la diferencia entre el gozo y el regocijo, es que el regocijo es una expresión externa del gozo. El gozo es que yo puedo estar alegre, contento y pleno interiormente, pero tener cara de póker, siempre serio. Hay personas introvertidas y están serias, pero el regocijo es cuando yo sonrío y estoy alegre y se nota, es contagiante. Entonces una persona llena del Espíritu Santo vive regocijada, vive con gozo. Y el gozo, recordemos, tampoco es una emoción superficial de que estoy contento porque las cosas me van bien. Pablo y Silas cantaron himnos y seguramente también cánticos espirituales cuando estaban presos allí en Filipos. Entonces eso es señal de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Independientemente de las circunstancias, ellos estaban llenos de gozo. Nosotros también podemos experimentar este gozo sin importar las pruebas, las tribulaciones y las aflicciones por las que esté atravesando. Entonces, de eso se trata, ese gozo que hay en nosotros, ¿verdad? Y que nos trae, incluso hermosea nuestro rostro. ¿Verdad? Sí, sabemos que hay gente fea, pero algunos que tienen ese gozo, esa alegría en su corazón, hasta parecen simpáticas, ¿verdad? Entonces no nos atrevemos a decir, ¿y qué tal? Simpático es. No. Entonces, ni necesidad de cosméticos necesitan, las chicas especialmente. El secreto está en el corazón. El corazón alegre hermosea el rostro. Porque la ande ahí ande Argelia, a ella iba Ima, ¿verdad? Cantando, entonces, alabando nuestros corazones. Noten que dice, alabando en vuestros corazones. Algunos no tenemos el don para el canto, hermanos. No cantamos muy bien. Entonces podemos en nuestros corazones, ¿verdad? Por lo menos públicamente, la profe Rochi ahí cuando vamos a despedir a algún hermano en el aeropuerto suele cantar, Dios te bendiga, protección te dé, y ella canta porque le sale bonito y tiene gracia y da gusto escucharle, es deleitoso. Y algunos de nosotros ahí detrás nomás despacito, y algunos de nuestros corazones nomás luego, ¿verdad? Aprendí ya eso que en público a veces es preferible, ¿no? Y es principalmente cuando uno está filmando. Porque, o si no, sale allí el antidón. El gozo cristiano, hermanos amados, no es entonces una emoción superficial, ya lo hemos dicho. Por eso el apóstol Pablo hace justamente este paralelismo con la embriaguez. La embriaguez también es una forma falsa de estimular la alegría o el gozo. Ustedes van a ver el tipo que se está comenzando a emborrachar, ¿verdad? El tipo más jovial del mundo. Todos son sus amigos. O en la Argel también, esa es otra cosa. Pero están los que son joviales y todo el mundo es su amigo y le abraza a todo el mundo y parece que está gozoso. Ese es un falso estimulante. Termina el efecto del alcohol y es lo peor, ¿verdad? Comienza el declive. De hecho, el Salmo 104:15 dice, el vino alegra el corazón del hombre. Eso no significa que los creyentes tengan que beber. No es una habilitación para beber. Y otros más osados, ¿verdad? Utilizan, por ejemplo, Proverbios 31:6-7, que dice, dad sidra al desfallecido y vino a los de amargado ánimo. Beban, olvídense de su necesidad y de su miseria. O sea, es indígena y yo tengo luego mis cuentas, entonces voy a beber vino. No, hermanos, noten para quién es el vino, para quién es la cerveza, para gente desfallecida, de ánimo amargado. El creyente no puede tener ánimo amargado. Porque el creyente vive en la plenitud del Espíritu y tiene gozo. Entonces, esto no es para nosotros.
Esto de beban vino, lo siento, no es para nosotros, no es para el creyente. Otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo es la gratitud, hermanos. El creyente tiene suficientes motivos para agradecer por todos. Hay un himno maravilloso que dice, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones, Dios te manda más, bendiciones cuántas tienes ya y Dios te manda más. Y cuando veas lo que Jesús hará, no recuerdo bien ese. ¿Cómo? Claro, bendiciones cuando veas lo que Dios por ti hará. Qué maravilloso ese himno. Creo que tengo que volver a cantarlo, porque hace rato ya no lo canto, entonces se me fue. El creyente, hermanos amados, tiene motivos suficientes para estar agradecido por todos, por los beneficios que recibimos a diario de Dios, por los cuidados, por las cosas grandes y pequeñas. A veces no agradecemos por las cosas pequeñas porque las damos por supuesto, las damos por contadas. O sea, por ejemplo, el almuerzo, por el desayuno. ¿Cuántas veces agradecemos? Y cuántas veces agradecemos también no solamente por ese pan que tenemos la oportunidad de disfrutar, sino también porque tenemos las facultades para disfrutarlas. Dios nos ha dado papilas gustativas para disfrutar esos alimentos. ¿Cuántas veces agradecemos esas cosas por la salud, el sustento diario? En el matrimonio, hermanos, estamos agradeciendo por nuestras esposas, nuestros esposos, ¿verdad? Las mujeres agradecen. Esposas, hermanas, agradezcan por sus esposos. Sí, es feo, pero como decía la abuela Mima, ¿verdad? Esto peor es nada. O sea, Dios te dio, es tu líder, tu cabeza, y vos sos su ayuda idónea. La gratitud promueve la alegría en el hogar. Cuando nosotros comenzamos a agradecer por nuestras esposas, nuestros hijos, vamos a darnos cuenta de lo enriquecido que somos por tener a esas personas, ¿verdad?, con nosotros. La gente que piensa que todo el mundo le debe nunca es agradecida, es una persona amargada que vive triste. El corazón agradecido es un corazón humilde, es contagiante, es como aquella mujer que rompió el vaso de alabastro a los pies de Jesús y agarró todo el ambiente, ¿verdad?, todo su entorno. Es así una persona que agradece, se siente, se percibe. De hecho, todos estamos agradecidos en alguna medida por cosas buenas que nos pasan, ¿verdad? Fuimos promovidos en el trabajo, de repente una sorpresa, una visita sorpresa, recobré mi salud después de haber estado enfermo, me agarró dengue y me curo, entonces estamos tan contentos y agradecidos a Dios. O porque los estudios clínicos no salieron lo que pensaba, pensé que me iba a morir y resultó que no tenía nada. Y gracias, Señor, ¿verdad? Y estamos tan agradecidos por cosas buenas que nos pasan. Pero ¿cuán a menudo estamos agradecidos por las cosas malas? ¿Cuán a menudo estamos agradecidos por el sufrimiento, por las pruebas, por las enfermedades, por los conflictos? Recordemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, debiéramos también ser agradecidos por el sufrimiento, por la desilusión e incluso por las pérdidas. Hermanos amados, cuando un creyente se encuentra en una situación difícil, lo que tiene que hacer inmediatamente es agradecer a Dios para así evitar que su corazón se llene de queja y amargura. Porque cuando nosotros no somos agradecidos, el diablo va a encontrar muchísimas razones para nosotros quejarnos. Y en el momento en que nos quejamos, nos convertimos en nuestro corazón, ¿verdad? Se comienza a amargar y nos convertimos en personas que son tóxicas para su entorno. Imagínense ustedes si Dios nos tuviera que quitar todo aquello que nos causa queja. Ya no soporto a mis hijos. Bueno, ya no los tenés. Terminó el problema. Ya no aguanto mi trabajo, no le aguanto a mi jefe. Está bien, desempleado desde hoy. Tengo que caminar demasiado mucho, estoy harto de caminar. Perfecto, te quedas paralítico. Bien, a veces, hermanos amados, que nosotros nos quejamos incluso de nuestras propias bendiciones. Nos quejamos por cosas que son bendición. Eso es insensatez. Cuando el creyente comienza a quejarse, entonces el diablo ocupa el lugar y hace estragos en nuestras vidas.
En cambio, cuando somos agradecidos, el diablo es derrotado, Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Noten ustedes que no dice, dad gracias cuando les pase cosas buenas. Dice, en todo y por todo. Eso incluye cosas buenas, cosas malas, agradables, desagradables, tristes y felices, todo. Finalmente, la última consecuencia de una llenura del Espíritu Santo es la sumisión. Someterse, la palabra para sumisión aquí que encontramos en el texto bíblico es hupotazo. Hupotazo es un término militar que significa ponerse debajo de otro, colocarse debajo de otro. La idea es que nosotros ya no actuamos como individuos, sino como un cuerpo. Por eso tenemos ya cuidado los unos de los otros. O sea, no es que yo tenga cuidado de mi hermano porque tengo miedo de que me haga algo que me va a robar, sino le cuido a él y él me cuida a mí. Un cuidado mutuo. Eso es lo que nos dijo dijo Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo allí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La clave para la sumisión es la humildad, y la humildad viene por el hecho de que no nos consideramos superiores a nadie. Desde el momento en que yo me considero superior a otro, yo dejo de ser sumiso. Por eso dice aquí el Señor, el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo y se despojó a sí mismo y vino a este mundo en semejanza de hombre, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y si Él se humilló, si Él fue humilde hasta lo sumo, hermanos amados, nosotros tenemos que considerarnos por encima de nuestros hermanos, de ninguna manera. Ese no es el espíritu cristiano. Lo que quiere decirnos aquí el apóstol Pablo, con someternos unos a otros en el temor del Señor, es que debemos andar con humildad de corazón. Y eso implica que tengamos un concepto apropiado de nosotros mismos y no nos creamos superiores a nadie, porque no lo somos. No somos superiores a nadie. Cristo es nuestro capitán. Él está por encima de todos nosotros. Y si la mujer tiene que someterse al marido, no es porque el marido sea superior a ella. Es por una cuestión de orden, sencillamente. Porque la mujer es igual que el varón. Pero recordemos, ese liderazgo no es despótico. Ese liderazgo que ejerce el varón lo tiene que ejercer con amor también. Entonces, la sumisión solamente es la otra cara del amor. El amor se entrega, el amor se sacrifica, el liderazgo, se sacrifica por la esposa por amor se somete al marido. Y estamos iguales. Estamos iguales. Finalmente, con esto cerramos, porque algunos me dicen, pastor, vos decís con esto cerramos y extendés 20 minutos más. No, es que a veces toca el último punto y con eso cerramos, pero esta sí ya es una conclusión. Hermanos amados, los resultados, todos estos resultados de la plenitud del Espíritu Santo tienen que ver con relaciones saludables, con Dios primero y con nuestros hermanos después y con todo el mundo, de hecho, ¿verdad? Porque si nosotros estamos llenos de la plenitud de Dios, obviamente vamos a aprender a amar apropiadamente, vamos a saber tratar a las personas, vamos a contagiar positivismo, optimismo. La gente va a querer estar a nuestro lado. Si no somos una persona quejumbrosa, no hay nada más desagradable que estar al lado de una persona que se queja de todas las cosas. Pero si somos agradecidos, eso atrae. ¿Por qué? Porque eso es algo que viene de Dios. Y todo lo que viene de Dios, todo lo que procede del Padre de las luces, es un don perfecto. Entonces, este mensaje es tanto para aquellos que se sienten derrotados en su vida cristiana porque creen o sienten que están, no es que sientan, sino que están en pecado. Todos conocemos nuestra condición y si alguno está en pecado, esta es una exhortación de que es posible
tener la plenitud del Espíritu, vivir en la plenitud del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y gozar de estos beneficios, ser una persona agradecida, ser una persona llena de gozo y contentamiento. Y para aquellos que son victoriosos en la vida cristiana, que creen que están bien en su relación con Dios, es también una exhortación para recordar que queda mucha tela por cortar, hay mucho trayecto, mucho camino todavía por recorrer. Y si creen que son ya perfectos, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, que allí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque no que yo ya lo haya alcanzado, decía él, sino que una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosiguiendo hacia la meta. Entonces, esta es una exhortación, tanto para aquellos que están caminando en victoria, gloria a Dios si es así, pero también los que están viviendo en derrota. Ustedes también pueden ser llenos del Espíritu Santo. Este no es un privilegio para personas especiales, para cristianos excepcionales. Este es un beneficio a disposición de todos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar este culto, queremos darte las gracias porque nos has brindado estas instrucciones de cómo podemos vivir una vida en victoria, en la plenitud del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a buscarte siempre. Ayúdanos a reconocer nuestra insuficiencia y de que no tenemos en nosotros mismos los recursos para enfrentar la vida como creyentes. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a avivar ese fuego del don de Dios que tenemos y que podamos vivir una vida conforme a la vocación con que fuimos llamados. Padre amado, oro por cada uno de mis hermanos, que tu gracia les alcance, fortalécelos en los momentos de angustia, de adversidad y llénalos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.